¿Quique? Bonjour. ¿Quique? Joder. Pero cabrón, que son las 4 de la mañana, ¿no llegabas a las 6 de la tarde? Sí, pero de ayer. Pero todo el día buscando esta puta casa. Todo el día y toda la noche. ¿Qué tal el viaje? Bien, bien, pero podrías haberme venido a buscar, ¿no? Bien que cuando tú vienes por Barcelona yo voy a recogerte donde sea. Ya, pero yo no tengo coche. Bueno, pues bajas al puerto y pillamos un taxi los dos. Claro, y el taxi de ida lo tengo que pagar yo, no te jode, no. Además, te lo dije bien claro, Santa Inés. Santa Inés, ya, pero es que diciéndome el nombre del pueblo no es suficiente para encontrar la casa. Claro, si te dije que preguntases por la casa al francés. Mira, debo haber estado en todas las putas casas de todos los franceses que hay en esta zona. Y debe haber por lo menos unas 200. ¿Qué pasa? ¿Que han colonizado la isla o qué? ¿Qué has traído? ¿Esto solo? Mira, ahora mismo vengo de una que me ha salido un tío con una escopeta recortada y casi me suelta el Doberman. Y yo creía que los habían prohibido o algo así. Doberman. Entonces he estado en casa el ruso. Igual. Además, ¿tú crees que se ve algo por estos caminos de mierda? No sé, podrían poner algún tipo de señalización, unas farolas o algo, ¿no? Ya, esto parece los páramos de un hombre lobo americano en Londres. ¿Te acuerdas? Sí, de lo que me acuerdo es de tu familia, cabrón. La casa del francés. Me podrías haber dicho el nombre por lo menos, ¿no? Yo no quería que supieran que venías aquí. Entonces, ¿cómo se supone que tengo que encontrar esto? Como lo has hecho, por eliminación. Mira, chaval, no te lo mereces, pero te he traído un regalito. Mira. Hombre, tío, muchas gracias. Unas gafas de sol. No, es solo la funda, pero es de marca, ¿eh? Bueno, está bien. Podré guardar mis chinchetas. Tus cosillas. clips. Bueno, esta es tu habitación. Tienes que meterte en casa del ruso. Para mí que ese tío es un mafioso arrepentido o algo así, está aquí por protección de testigos, ¿sabes? Lo que me extraña es que no te haya pegado 2 tiros y te haya dado de comer al Doberman. Bueno, esta es tu habitación. Huele un poco mal, ¿no? Es que estuvo un colega mío el mes pasado. Aquí tienes cojines, ¿sabes? Y si tienes frío, pues te pones este borreguillo. La cocina allí, el baño, una nevera por si quieres comer algo. ¿Quieres comer algo? No, que va, estoy lleno. Me he trincado una bolsa de cortezas de cerdo. ¿Cortezas de cerdo? Se quedan aquí paradas y cuestan de tragar que no veas. ¿Están buenas? Bueno, pues, mañana hablamos, que estoy petado, me voy a sobar. Oye, pero ¿en serio me vas a meter...? ¡Pero no apagues la luz, cabrón! Hola, soy Adrián, el amigo de Quique. Joan. Que gracias por dejarme quedar aquí. Es que cuando Quique me dijo si quería venir le dije que no. Pero luego me dijo que tú no estabas y que no te importaba y eso. Pero veo que sí estás. Pero bueno, que solo voy a estar aquí un par de días, ¿eh? Para alejarme de la ciudad y del mundanal ruido y esas cosas. Se está tranquilo aquí, ¿eh? ¿O no? Oye, perdona, ¿entiendes el español? Sí, pero no hablo mucho. Ah. ¡Hombre! ¿Ya te has levantado? Este es Jan.
El primo de Pierre, que es el dueño de la casa. Pierre. ¿Qué? ¿Jan, Adrià, Jan? Sí, nos conocemos ya. Muy bien. Oye, que habrá que acercarse a comprar leche, que casi no queda. Sí, ahora me iba. Muy bien. Ah, espera. Oye, tráete también lo que he apuntado en esta lista, ¿sabes? Que si estamos servidos para toda la semana. Pimientos, cebolla... ¿Pongo algo? No, sí, espera. Oye, Jan. Espera. Toma. Para que luego digas que no contribuyó a la casa. ¿Quieres algo en especial? Pipas, chicles, piruletas... Tráete papel del culo. Pero no te traigas de ese de melocotón, tío. Tráete del normal. Que siempre trae de ese de melocotón. Y tengo algún tipo de alergia al melocotón. ¿Pero qué pasa, que te escuece? Ahora tengo el ojete como un donut de fresa. Pues a mí me había dicho que no hablaba mucho español. ¿Este? No, te habrá dicho que no habla mucho, pero en general. Que es muy callado. ¿Pero por qué no me has dicho que estaba aquí? Ya sabes que a mí me da mucho palo el venir de gorra. A ver si este también está aquí de gorra. Lleva 3 semanas esperando a su primo y para mí que no tiene dónde ir. Ah, pero me viene bien que esté aquí. Porque el tío va a comprar, ha arreglado la luz de la bodega, la cisterna del váter, un manitas el tío. ¿Y Y el encima dueño? lo paga todo. ¿Y el dueño cuándo viene? Bueno, un mes, 2 meses. ¿Quieres desayunar algo? Venga. No. ¿Hay café recién hecho? Lo ha hecho Jan. Pero tú no tenías un piso en San Antonio. Sí, lo tengo alquilado mientras estoy aquí. O sea, que estás de gorrón en casa de un amigo Ni paga ni un duro. mientras tienes tu piso alquilado. Y por un pastón, ¡Qué macho. cabrón! Y da gracias que no te cobro a ti nada, ¿eh? El mes pasado estuvo aquí el Marcelo y le saqué 50 euros al día. Marcelo, ¿y el capullo te los pagó? ¿Hombre? Una casa de campo en Ibiza en pleno mes de agosto por 50 euros es un chollo. ¿Y lo metiste en la mierda de cuarto que he dormido yo? ¿Qué? Es una habitación rústica. Rústica, un cuartucho lleno de polvo. A ver si hay más polvo encima de mi tele en San Antonio que en toda esta casa. Sí, eso es verdad. Con la cantidad de humedad que hay, el polvo casi no se nota. Exagerado. Exagerado. Pero si pensaba que la pared estaba forrada de moqueta verde. Eso es natural. Además, en verano no veas lo que refresca. ¿Pero qué pasa? ¿Que el dueño nunca ha limpiado o qué? No, y en el campo todo se regenera. Mira, cuando yo llegué, debajo de mi cama había unos champiñones como puños. Bueno, me hice unas tortillas. Y unas cortinas con las telas de araña que... Pues conozco a un tío que las usa para rellenar cojines. ¡Qué guarrada! Pues no has entrado al baño. L'économie avant le social... Oye, ¿y en qué está metido ahora? Nada, sigo ahí en el periódico. ¿Te acuerdas que estaba en lo de la Crónica Rosa? Pues me han cambiado. Resulta que escribí un artículo y bueno, hablaba sobre un novio de uno que sale por la tele. Petardo de Un estos. petardo. Y nada, el periódico se cabreó conmigo, entonces me cambió. Me cambió deportes. Como saben que a mí no me gusta, pues ala. Y nada, estoy ahora con lo del Alonso, ¿no? Es que ahora le están dando una cobertura de la hostia, ¿eh? Todo esto. Que parece que sea el único deporte que existe. No entiendo cómo pueden considerar un deporte el subirse a un coche e ir conduciendo por ahí a toda leche. No hay esfuerzo físico. Por esa regla de 3, los camioneros deberían de ser unos deportistas de la hostia. Y en cambio están ahí gordos y tienen unas lorzas. Ah, bueno, pero los luchadores de sumo también están gordos y es un deporte. Ya, pero ahí sí hay esfuerzo físico. Pues igual sí. Ya, pero eso es una competición. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Coño, también son una competición los campeonatos de mus y no aparecen en las páginas de deportes. Sí, y en algunos países incluso el ajedrez está considerado como deporte, ¿eh? Aunque será por los caballos, ¿no? También hay en el mus sota, caballo y rey. La hípica. La hípica sí es un deporte y olímpico y todo, ¿eh? Bueno, pero ahí también el que hace el esfuerzo físico es el caballo. Claro, pues El tío que va encima ni suda. es verdad. Entonces las medallas se las deberían dar a los caballos, ¿no? Que son los que corren, los que saltan. Seguro que saltarían más sin un tío encima. Además, no están adiestrados porque salten solos. Claro. Mira, en cambio, la carrera de galgos. La carrera de galgos no es un deporte. Pero si hubiese un tío que va encima de un galgo corriendo, pues seguro que sería un deporte, ¿no? Hombre, como no fueran carreras de San Bernardo, ¿no? Si no, ¿de qué se va a montar un tío encima de un galgo y lo va a hacer correr?
Yo una vez vi una película que había dos tías que se lo montaban con un perro y lo hacían correr, ¿eh? O sea, me bajé hace poco de internet más adentro. Igual me equivoqué con las teclas o algo. Igual puse más adentro porque me salieron unas pavas comiendo la polla a un caballo que no. Mira que es fea la polla de un caballo, ¿eh? Que si coges el caballo y lo borras y dejas la polla suelta, no sabes si es una polla o una butifarra de Vic. Yo qué sé, yo lo que digo es que es una chorrada que se use el corazón como símbolo del amor. Es un órgano sangriento. Tú ves un corazón ahí en el mercado y es asqueroso, ¿sabes? Ya, pero dibujado queda mejor que un riñón o un hígado. Ya, pero dibujado no tiene nada que ver con un corazón de verdad. Es verdad, se parece más a la punta del capullo de un caballo que a un corazón humano. Claro. ¿Y por qué no se usa un hígado como símbolo del odio? ¿Sabes? Igual que en la escuela ponías Pepito, corazón Vanessa, podías poner Pepito, hígado, Perales. ¿Ah? Bueno, sería Perales, hígado, Pepito, porque Perales era el que zurraba siempre. De todas formas, tampoco sé cómo se dibuja un hígado, así que... ¿Quién era Pepito? Bueno, pues tú o yo, es un decir. Ya, pero no puede ser. ¿Por qué? Un Pepito nunca podrá aspirar a una Vanessa. Es decir, si un padre pone el nombre a su hija Vanessa, esa niña automáticamente va a estar buena. ¡Por cojones! Entonces, Pepito y Vanessa. No queda como el culo, ¿no? Pero mi hermano se llama Pepe, ¿eh? Y toda la vida le hemos llamado Pepito, o sea... ¿Y su mujer? Pili. ¿Ves? En cambio de Vanessa sí me acuerdo, ¿eh? Estaba buena. Joder, macho. Íbamos a sexto y ya tenía unas perolas que te cagas. Yo todavía no tenía ni pelos en los huevos, ¿eh? Y ella ya usaba una talla de sujetador más grande que la de mi madre, chaval. ¿Tú cómo sabes qué talla de sujetador lleva tu madre, tío? Coño, pues porque los veía tendidos en... Ah. Coño, te lo pillas todo al pie de la letra, No, ¿eh? pero... Es un decir. Ya. ¿Sabes que me la encontré ahora un par de meses en Barcelona? ¿Mi madre? No, joder, a Vanessa. ¿Y qué? Hostia. ¿Te han seguido creciendo las tetas? Sí, pero hacia abajo. Normal. Se desafió a la gravedad, no podía durar mucho. O sea, la verdad es que ha perdido bastante. Bueno, ha ganado unos kilitos, pero vamos, que todavía está bien, Como ¿no? se quedó preñada en tercero de PUC. Pues a eso iba. Resulta que iba con su hija, que ahora igual tendrá unos... ¿13? 14. años. Tendría 14. Hostia, pues casi ¿El está tercero? mejor la hija que la madre. 14. 14. Sí. Pues yo me quedé con las ganas de hacérmelo con ella, ¿sabes? Era mi sueño. Tu sueño era hacértelo con cualquiera, ¿no? Yo era muy guarra y se queda preñada un gilipollas que vino aquí a hacer la mili. Pero solo porque era de fuera. Lo típico. O sea, seguro que ese tío ahí en su pueblo era el Pepito de la clase. ¿Pepito? No, más bien yo diría que era el Perales de la clase. Era un tío así como tocho y tal. Pues yo todavía me la meneo de vez en cuando pensando en Vanessa. Aunque ahora, sabiendo que la hija está buena, pues... ¿Necesitas alguna foto o algo? No, que va. De todas formas, si alguna vez te lo pudieras montar con la hija, cuidado, ¿eh? No, coño, te podría meter en la cárcel, es una menor, chaval. No, coño, pero esas leyes están mal hechas. La mayoría de niñas de estas que meten más caña a los 15 que tú y a los 30. Fuman, beben, se drogan, se hacen tatuajes, se agujerean la lengua. El clítoris también. O sea, si son capaces de aguantar un cigarrillo en la mano, también pueden aguantar un rabo. Tío, si aguantarlo, aguantan, ¿eh? Porque al cabo de un tiempo estaba en un bar, ¿eh? Y vi a la hija de Vanessa con un tipo... ¿Sabes el típico tío así rapadillo, delgado, que va con la scooter y el metraquit, el Un tubo? quillo. Sí, un quillo. Un quillo de esto. Pues estaba ahí con él, estaba morreándose, tocando las tetas y tal. Digo, qué hijo puta. Cabrón. Qué envidia, tío. Nunca pensé que tendría envidia de un tío de estos. Y en serio, ¿eh? Tenía envidia, pero envidia. Es para tenérsela, macho. Sí, tú has visto ahora las consolas que tienen. La PlayStation 1, la PlayStation 2, la Xbox, la Dreamcast, la Engage, la Ice Cube. Ice Cube es un rapero. Bueno, pues eso, tío. Yo que tenía el Spectrum 48K y ya me parecía un adelante de la hostia. Pues mi padre me bajó de Andorra el MSX con los cartuchos, ¿te acuerdas? De puta madre. ¿Sabes el que me gustaba a mí? El Commodore 64. Ese tampoco era estaba que mal, era, pero tío. se notaban más los píxeles. Estaba de puta madre. ¿Te has dado cuenta que en los móviles de ahora tienen unos juegos más virgueros que los que había en las salas recreativas de nuestra época? Es acojonante. Buah. Buah. El otro día viene mi sobrino y llevaba en un puto CD todos, pero todos los juegos se los había bajado de internet. Todos los juegos de los ¿Todos? recreativos. Todos. Imposible. Todos, tío. ¿Estaba el Ghost and Goblins? Estaba. ¿Estaba el Donkey Kong? Estaba. ¿Estaba el Pac-Man? ¿El Pac-Man? ¿Cuál Sí, era? el Comecocos. Ah, estaba. El Outrun, el Olympic Games, el Nemesis. Estaba y estaba. ¡Dios!
Yo el primer mío fue el teletenis, ¿sabes? Que son las dos Sí. palas ahí. Qué bueno. Todavía tendré por casa. ¿Te acuerdas del casete ese que le ponías una cinta para cargar los juegos? Sí. Pues todavía lo tendré. Que estaba 2 horas ahí. Cargándose. Tampoco hace falta que lo cargues, a ver si te va a salir error y te vas a quedar así como a medio lelo, tío. ¿Verdad, tío? Al No. final salía error, tenías que volverlo a cargar. Pero casete no. Casete. No, perdona, yo lo recuerdo así. Era un Casete casete no. así. Casete. Era un casete así. Bueno, la verdad es que ahora... Sí, ahora igual lo veo y como yo me he hecho más grande, es más... Pues claro, pues eso. Eso es verdad. Claro, yo no lo usaba solo para cargar los juegos, también era mi equipo de música. Qué cutre. Me acuerdo que ponía, yo qué sé, por ejemplo, Rocky tenía a Superman en el vídeo, entonces ponía el play y cogía el casete este, ponía el rec, hacía callar a toda mi familia para grabar la musiquilla y... Qué cutre. Qué bueno. ¿Sabes lo que me ha jodido? Bueno, me jode, pero me gusta. DVD. ¿DVD? El DVD. Me han dicho que es cojonudo. Sí, es cojonudo, pero tú sabes que yo tenía más de 2000 películas en vídeo. ¿Eh? Tenía 2 vídeos, todos hacía copias. Por ejemplo, con Superman. Me fui al videoclub, la alquilé y la grabé, ¿no? Pirata. Entonces, no, bueno, es lo que hay. Entonces, al cabo de un tiempo la dieron por la tele con el formato panorámico, ¿sabes? Ahí, Cinemascope, súper guapo. Pues la volví a grabar. Panorámico. Sí. Y luego la echaron por el Plus, también con formato panorámico y versión original subtitulada, pues la volví a grabar otra vez. Entonces mi padre baja de Andorra el vídeo, un vídeo estéreo, ¿sabes? Súper guapo, tal. Pues va y la vuelvo a grabar en estéreo. Entonces yo cuando pensaba que tenía la copia definitiva de Superman, ¡fas! Aparece el puto DVD. A comprar otra vez el puto Superman en DVD. Bueno, pero ahora ya tienes la copia definitiva. Dentro de poco saldrá una versión restaurada con el Director's Cut, que si escenas añadidas, comentarios del director... ¿Sabes la secuencia esa que va Luis Lane sobrevolando por Nueva York con Superman? Sí, Pues van a retocar y van a quitar las Torres Gemelas. pues es una chorrada. ¿Por qué? No, siguiendo la misma regla de 3, deberían coger las escenas donde aparece Christopher Reeve y meterle ahí una silla de ruedas. ¡Hala, tío! qué burro, Sí. tío! Hombre, no, ya lo hicieron con Spider-Man, también le quitaron las Torres Ya, Gemelas. pero Spider-Man era una producción de ese mismo año, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora van a coger todas las películas americanas donde aparecen las 2 torres y las van a borrar? Es que estos yankees a veces... Hasta que aparezca la superproducción de turno, ¿sabes? Y se vuelva a poner de moda y ahí está. Sí, Como lo que hicieron con Titanic. Titanic. Se pone Hostia, de pues moda. a mí me molaría ver una peli sobre eso, es decir, sobre lo de las 2 torres. Coño, joder. ¿No tienes bastante cada vez que es el aniversario? Sí, bueno. Que te hinchan en la tele al telediario mediodía, ¡po! Por la noche, ¡po! Sí, Venga a poner sí, imágenes de pero todo lo que pasó el 11S. Yo tengo mentalidad de productor No. y seguro que haría un montón de pasta. una No peli sé, de no eso. sé. No, Segurísimo. no, porque la gente ya se sabe el final, Sí, total. bueno, también se sabía en el final de La Pasión de Cristo y todo Dios ha ido a verla. ¿Eh? Oye, ¿cómo la titularían? Porque las 2 torres no va a poder ser. Ni 11 de septiembre. Luego al año siguiente hicieron una peli que se titulaba así. ¿Ah, sí? Pues no daría ni un duro, porque yo ni me enteré. 11 cortos de 11 minutos, de 11 directores. Hay una chorrada, 11, tío. 11. Entonces, si llega a pasar el día 30, hacen 30 cortos de 30 minutos de 30 directores, ¿no? Vaya una tontería. Yo la titularía con rollo, algo contundente, ¿no? Rollo Zona Cero, desastre total o algo así. Como la de Zona de Guerra al Parque. Hostia, sí, ¿sabes? con Tommy Lee Jones. Un clásico en el videoclub, ¿eh? ¿Qué pasa con este actor? Que nunca ha sido joven. Antes había títulos más contundentes, eso es verdad. Sí. Por ejemplo, mátalos, jefe, yo te ayudo. O dispara fuerte, más fuerte, no lo entiendo. Caray, con el mayordomo, que largo tiene el maromo. Buenísimo. Sí, el fontanero, su mujer y otras cosas de Sí, que meter. estaban en el vídeo Torres, estaban al lado de las de Pajares y Esteso. Y las de Jaimito, tío, estaban las de Jaimito también allí. Álvaro Vitali. Jaimito Joder, Dinamita. Jaimito no perdona, Jaimito contra todos. El supermacho también. Era... No, pero en el Supermacho no salía Álvaro ¿Cómo que Vitali. no? ¿Cómo No, que tío. que estaba en la carátula, chaval. No era Álvaro Vitali. O sea, en la carátula, el careto de Álvaro Vitali y Álvaro Vitali. Pero no salía, tío. Pues no me he reído yo con esas películas, tío. Y eso era que eran más malas. Pero ¿qué esperas que un tío de 40 que se hace pasar por un niño de 10? Joder. Cervecita. Pues estuve trabajando con el Floren, te lo he dicho. ¿El Floren? Buah, qué grande es el Floren. Hace mogollón que no lo veo.
Qué voz tiene, ¿eh? ¿Te acuerdas? Buah, que parece Darth Vader, que cuando llega, tío, 4,1 en la escala de Richter, tío. Qué bueno. Y además, como tenía ese problema con lo de la respiración... Ah, sí, se ponía el Ventolin ese... Era- Darth Vader. Darth Vader, igual. Qué bueno. ¿Y estuviste trabajando con él? ¿Dónde? ¿En su carpintería? No, en su casa, los fines de semana, copiábamos CDs, ¿sabes? O sea, y luego los vendíamos en el bar del Mateo, en el Ducati. Música, juegos, películas, todo antes de que saliese en las tiendas. Bah, Ya. ganamos una pasta. Ah, pero el equipo era suyo, ¿no? Sí. Y los CDs los grababais en su equipo. Claro, y los compraba él, porque conociéndote a ti, vamos... ¿Sí? Ya. Entonces, ¿tú qué hacías? ¿Los distribuías? No, coño, yo comprobaba que se escuchasen perfectamente. ¿Sabes? Si tú engañas al cliente una vez, no te vuelve a comprar. Eso es verdad. Como Floren se quedó sordo. ¿Qué? ¿En serio? Se quedó... ¿Pero así de golpe? Sí, de golpe, sí. Estaba en el baño limpiándose con un bastoncito la oreja así, y entró su hermano que se estaba cagando, que tenía una incontinencia, le da a la puerta, le dio aquí al codo y... hasta las trancas. Dolor. Se lo quitaron con cirugía y todo. Qué desgraciado el tío. Porque además era ya medio ciego, pues llevaba unas gafas de culo de botella que no veas. Y ahora sordo. Pero bueno, solo estaba sordo de un oído, ¿no? Sí, del derecho. Bueno, entonces, medio sordo. Medio sordo. Pero entonces no lo entiendo. ¿No podía comprobar él mismo si estaban bien grabados los CDs? O sea, ¿para qué coño te necesita a ti? Pues no, porque yo compruebo que se escuchaba perfectamente. Si lo hubiésemos grabado en mono, pues tiene su explicación, pero lo grabábamos en estéreo, yo lo comprobaba perfectamente. Claro. Además, los clientes también tienen dos orejas. ¿Qué pasa? ¿Que te jode que me haya ganado una pasta o qué? ¿A mí? ¿Qué dices, tío? Es ¿Qué va, que qué va? también... No. a ver, a ver, también le ayudaba a empaquetar y con el programa. Como también le faltaban 2 o 3 dedos de la serrería. Es verdad. Pobre tío. Pobre tío. Pero bueno, por lo menos anda bien, ¿no? ¿Ves? Ese es el único sentido que todavía conserva. No, perdona. Andar no es un sentido. El tacto es un sentido. Bueno, que tampoco lo tenía muy bien porque le faltaban los dedillos. A ver, pues debería serlo. O sea, si tocar es un sentido, andar también. Claro, entonces el único sentido que le queda sano es el olfato. Porque oler huele bien, ¿no? Eso lo dices tú, ¿sabes? ¿Por qué? Nada, que le pilló miedo después de lo de la ducha a ducharse y nada, no se duchó en 3 o 4 semanas. Y el día que te cagas. Qué cerdo el tío. A ver, entonces, por ejemplo, si no ves, eres ciego. Si no oyes, eres sordo. ¿Y si no hueles? Si no hueles, ¿qué eres? Limpio. Ciego, sordo, mudo, manco... ¿Cómo se llamarán los que no pueden oler? ¿Inoloros? Sí, inoloros. ¿Y ya no pirateas más? ¿Qué va, tío? Pillaron al Floren y lleva 6 meses en la cárcel. Qué guay. ¿Y a ti no te pillaron? No. ¿A mí cómo me van a pillar? Pues, coño, si el equipo era suyo, las cintas las pagaba él las distribuía. Yo solo iba a su casa a escuchar música. Mira. Ahí viene el francés. ¿El dueño? Hombre, no, el Jan. Hey, Jan. Putain de moto de mierda. ¿Qué, Jan? ¿Qué has comprado? Alimentos. Alimento. ¿Qué es esto? Wesley. Wesley. Cereales. ¿Cereales? ¿Qué somos, canarios? Jan, tienes que comprar comida de verdad. Esto es para pájaros. Personas comemos jamón, lentejas, paella, comida. ¿Tú desayunas paella? No.
Franceses estos no saben comer. La cocina francesa es la más selecta del mundo. Sí, solo tienes que comparar una tortilla francesa con una tortilla española. En una hay un simple huevo revuelto y en la otra hay su patata, cebollita, ajito, lo mejor de la huerta. A ver cuál es más selecta. Es una excepción. Excepción, pues hay un montón de excepciones. Cocido, paella, fabada, gazpacho. Y en la otra comidas pijoteras, que si soufflé de no sé qué, que si paté de canario. Ay. Oye, ¿cómo te pasa con el francés, no? Pero si de la mitad de las cosas que le digo ni se entera. Además, los franceses me caen fatal. Pues te has venido a vivir a un sitio en el que estás rodeado de ellos. Desde que estuve en Andorra currando de camarero, tío, no los puedo ni Es ver. que te lo digo siempre, no te adaptas a los sitios, no te adaptas. Sí, sí que me adapto. Si precisamente estuve en Pas de la Casa, que linda con la frontera francesa, para aprender francés. Pero los cabrones no me dejaban. Venía alguien a pagar cuando estaba allí y me decía, ¿combien? Y yo le decía, 225. Me decía, 225. Coño, está claro, ¿no? 225. Y decía, no compré pas, no compré pas. 225. Al final, coño, se lo apuntaba con números, ¿sabes? Porque aunque se lo digas en español o en inglés, da igual, porque no entienden otro idioma. Y decían, 225. Coño, lo decían igual que yo, pero en acento francés. Con la leche, te pagaban así como si fueras gilipollas. Toma. Fatal. Bueno, tampoco generalices, ¿eh? Que los italianos son iguales. Yo he estado un par de veces en Italia, me empiezan ahí a hablar en italiano y que si pasta, pizza, gorgonzola, tal. Yo lo entiendo casi todo. En cambio, cuando yo les hablo a ellos en español, no entienden nada. No capito. Me quedo ahí con cara de gilipollas y no... No, pero los franceses son mucho peor, tío. Estaba una vez sirviendo unas mesas que vinieron dos parejitas y voy a tomar nota. Bonne nuit, ¿qué es que tu voulais? Bueno, total. Y una me dice, eres español, no te esfuerces, yo sé hablar español. Y yo, pues de puta madre, empezamos a hablar, una conversación ahí cojonuda, ¿Ves? ¿no? ¿Ves cómo son tan malos los franceses? Ya te lo decía yo. Y nada, y la tía hablando y cuando termina le digo, oye, qué bien hablas el español, ¿has ido a clase? No, a clases no, pero gracias por decirlo. No, es que en Francia todas las sirvientas, las chachas, ¿se dice así, chachas? Y yo, sí. Y dice, pues las chachas son españolas. Y yo he tenido unas cuantas chachas y yo, Hija de puta. Y le digo yo, pues espera, prefiero decirte el menú en franchute. Y se lo digo en franchute de pe a pa, guau chiflón, y sí, todo de puta madre, ¿no? Y cuando termino me dice, hola, que bien hablas tú también el francés. Y has ido a clases. Y digo, no, gracias por decirlo, pero no. Es que en mi pueblo, ¿sabes? Las putas que teníamos allí eran francesas y he aprendido de nada. Esto es un chiste, cabrón. Ya, tío, pero molaría que hubiese pasado. ¿Y qué comemos? No sé, el francés se encargará de hacer algo. Es un cocinero de la hostia, ¿eh? Es un chef. ¡Buah! Desde que estoy aquí, he engordado 5 kilos. O sea, es verdad, que lorzas, cabrón. Que va, tío, es músculo relajado, chaval. Músculo relajado. Como este, ¿no? Para mí que las bolsas de supermercado son una táctica de marketing. ¿Por qué? ¿Tú conoces a alguien que todavía compre las bolsas negras y las azules? Esas que van enrolladas, las de pago. Pero que esas eran una mierda, ¿sabes? Cuando al final consiguieras hacer el nudo ese pequeñito, se abría todo por los laterales y se caía toda la basura. Por eso inventaron las azul celeste, esas que tenían como una especie de cordoncillo, ¿sabes? Entonces las atabas, tenía un problema después, que chorreaba. Es verdad, se hacía un reguero de caldo desde tu casa, llegaba al ascensor, bajabas bajo, todo lo que era la entrada, hasta el container. Qué asco. Sí, luego entrabas en el ascensor. Se hacía un charco de caldo dentro. Y entraba alguien, ¿sabes? Y luego se iba a su casa, abría la puerta
y tu mierda estaba pues en todo el edificio, todas las casas. Por eso los supermercados sacaron estas bolsas, que tenían unas asas súper resistentes, ¿no? Y se podían atar súper bien. O sea, porque eran de supermercado. Claro, debe ser eso. Sí. Y luego te ibas al container y se veían todos los logos de todas las bolsas de supermercado. Y pensabas, publicidad, Ah, publicidad. ¿Entre mierda? Pero publicidad. pero es su mierda. Porque tú vas a estos supermercados, compras sus productos, los metes en sus bolsas, te lo llevas a casa, lo consumes, metes su mierda en sus bolsas otra vez para tirarlo otra vez al container. Sí. Es que Su mierda. es mierda de publicidad. Esto está cojonudo. Gracias. Yo te dije yo que el franchute cocina de puta madre. ¿Qué es? Crème rapenau, fines herbes aux petits escargots. Pues me he quedado igual. Es una mezcla de productos de la tierra. Mira, ayer hizo ensalada de moluscos de la tierra. Me encantan los caracoles. Bueno, eran caracoles pero sin cáscara. Ensalada de babosas. Pero qué asco. Las babosas y los caracoles son la misma cosa. Moluscos gasterópodos. Unos tienen cáscara, otros no. No, coño, pero es muy importante. O sea, no es lo mismo que una gallina que haga un huevo con cáscara que uno sin. ¿Qué más te da si luego se la quitas para comértelo? El sabor tiene el mismo. Si no me llega a decir que eran babosas ni me entero. ¿Pero no las viste o qué? No, estaban troceaditas. No. Ya, pero es que las babosas echan babas. Y los caracoles también, no te joden. Yo prefiero llamarlo flujo. Mira, llámalo como quieras. Pero las babas son babas. Pues no veas lo buenas que estaban, mezcladitas con aceite y sal. Bueno, vale ya, ¿eh? Me vais a hacer potar. ¿El flujo las mantiene limpias? Las babosas son animales mucho más higiénicos que los cerdos, por ejemplo, del cual os coméis la lengua y el pene sin poner ningún perro. El pene del cerdo. No, yo no le he comido la polla a un cerdo en mi vida, ¿eh? ¿Has visto cómo unas tías se la comían a un caballo? También es un plato muy apreciado en la cocina cantonesa. A ver, francés, ¿no decías que hablabas poco? Pues para allá, ¿eh? Anda. ¿Y tú no salías con una tía? No, ya no. Lo dejamos ahora un par de meses. ¿Quién lo dejó, tú o ella? No, yo. Ella se cree que aún seguimos saliendo. ¿No te he dicho que lo dejamos? Pues eso, los dos. Parece que fue ella. Pero da igual. Era una histérica y una marimandona de cuidado. ¿Una maribandona? ¿Qué tienes, 12 años? Esa palabra pensaba que ya no se usaba. Siempre tenemos que hacer lo que ella decía. No va a ser porque era mujer. No, que va. Yo he estado con algunas tías que no eran ni la mitad de complicadas que esta. ¿Eh? Pero ¿sabes qué? Que da igual. Porque ahora cuando quedo con otra tía le digo que me han dejado y la tía se pone como más tierna, ¿no? Está como más comprensiva conmigo. En cambio, si es al contrario, mal, muy mal. Se creen que eres un cabrón. Yo debo de ser un santo, ¿sabes? Porque creo que nunca he dejado a una mujer. Esto que es el puto Vietnam. Oye, ¿y esta por qué te dejó a ti? Pues no sé. Según ella, porque necesitaba tiempo para pensar, tiempo para estar con ella misma, tiempo para... Si tienen las mujeres con el tiempo. Primero quieren que les dediques todo tu tiempo y después que se lo devuelvas para pensar. Pensar. Una excusa chorra. Sí. Aunque si te digo la verdad, yo pensaba que esta iba a ser la definitiva. ¿Eh? No jodas. Sí. ¿Sí? Sí. Llevábamos 2 años e incluso estábamos mirando el piso. ¿Eh? ¿Piso? Joder, macho. Con lo bien que se está así, soltero y sin compromiso. Es que a mí me gustan las mujeres. Y a mí los caballos, no te jode. No, me refiero a que me gusta relacionarme con ellas, estar siempre cerca de ellas, ¿no? Ya te entiendo. A mí también me gusta que me planchen la ropa, que me hagan la comida. Pero para eso ya tengo a mi madre. Bueno, y ahora Jan. Eres un machista. No, machista no. O sea, a mí me da igual que sea mi madre, que sea otra mujer, que sea Jan. ¿Tú no salías con Mónica, la ¿Con boca fresca? boca fresca? Sí, la llamaba boca fresca, porque como tenía la tocha tan grande, ¿sabes? Le hacía sombra en la boca y siempre la tenía a temperatura ambiente. A ver, era un coñazo.
Solo quería viajar. ¿Por qué no vamos a Portugal? ¿Portugal? ¿Qué coño hay en Portugal? ¿Sabes? ¿Me voy a gastar un montón de pasta solo para ver portugueses? No, prefiero gastarme esa pasta en una PlayStation 2 que me hace mucha más falta. Claro. Y no se acaba al cabo de 2 semanas. Porque lo jodido de viajar es eso, que cuando regreses estás igual, pero sin pasta. ¿Y no la llevaste nunca de viaje? Sí, precisamente el último mes que estuvimos saliendo juntos la llevé de viaje. Y luego va y al mes siguiente me deja la muy guarra. ¿Dónde estuvisteis? En Sevilla y en Barcelona. Sevilla. ¿En la Feria de Abril? No, era en febrero. Que se murió mi tío, ¿sabes? Y fuimos al entierro. ¿Y la de Barcelona? La escala. Que no había vuelo directo de Sevilla a Ibiza, ¿sabes? Hicimos la escala en Barcelona. A mí lo que me da miedo es hacerme viejo y quedarme solo. La crisis de los 30. No, que va. Esa ya la pasé hace tiempo. Hasta estuve yendo al psicólogo. ¿Psicólogo? Siempre he creído que esos tíos eran unos charlatanes. No, más bien es al revés. Se callan y dejan que hables tú. Entonces son unos estafadores. Lo único que hacen es escuchar tus problemas, hacerte recordar traumas y echarle la culpa de ellos a los demás, generalmente a tu familia. ¿Sabes lo que me cojona a mí? Mira. Esto. ¡Guau! ¡Qué terrones de caspa, tío! No, las entradas. Tío. Además, mira, se me ve el cartón. Tengo unas canas que dentro de 10 años voy a parecerme a mi padre. Bueno, pues ponte Grecia en 2000. Sí, hombre. Y ser como esos que van con el pelo teñido y parece que lleven un peluquín. No, que va, que va. Y además luego te empieza a crecer el pelo, porque a mí me crece mucho, ¿no? Y se te empieza a ver la cana, entonces se te ve el pelo mitad blanco y mitad negro, bicolor, que pareces un dominó. El George Clooney es un sex symbol y tiene un montón de canas. Sí, y un montón de pasta, te jode. Pero bueno, a mí lo de las canas tampoco me preocupa mucho, ¿eh? Lo que me preocupa de verdad es que se me caiga el pelo. Y mientras se me cae el pelo por la parte de aquí, me empieza a salir por las orejas y por la espalda. Eso será por la gravedad. Las células capilares no tienen suficiente fuerza para aguantar el pelo y se van cayendo hacia abajo. Intentan crecer lo más cerca posible de su lugar de origen. Por lo menos cumple con su función. Ya, pero es que a mí me encantaba que me chuparan la oreja. Y ahora me meten la lengua por ahí y la sacan llena de pelos. Y me da cosa. Pues que se acostumbren. Pues que cuando tienes tú la lengua por ahí abajo, también no tienes que quitarte de vez en cuando algún pelo que otro que se te mete por la boca. A mí lo que me parece un misterio son las pelusillas del ombligo. Mira, seguro que ahora tengo alguna. ¿Ya ves? Como si fuese una arañita. Pelusita negra. Y eso que me he duchado esta mañana. La camiseta es blanca y ella es negra. Mira, yo también tengo. Lo que pasa es que la mía es más frondosa. Claro, como se me cae el pelo. Yo conozco a un tío que las guarda todas dentro de un tarro de estos de colacao y cuando lo tiene lleno lo usa para rellenar las almohadillas esas que usan en los pasos de Semana Santa, para el hombro. Sí, como con las telas de araña, ¿no? Ay. Pues ayer me llamó el Quique Torres y le dije que estaba por aquí, que por qué no quedábamos y eso. Paso, tío. Queda tú con él si quieres. ¿Pero por qué? Es un tío enrollado y además suele pagar las copas. No, tío, no me gusta quedar con gente que se llama como yo. Estamos ahí en un bar y pasa alguien y dice, Quique, y nos giramos los dos, ¿sabes? Y siempre le llaman a él. Yo me quedo ahí con una cara de gilipollas. Además, le sudan las manos un montón. Coño, y a mí los pies, ¿y qué? Oh, coño, pues está todo el día ahí dándote palmaditas, ¿sabes? Y tocándote el brazo. Que acabas de mear. Lo hace para secarse las manos. Si fuera poco lo que suda, tío, se enciende un cigarro y no se lo sacaba porque los moja. Pues me dijo que se había casado. Sí, con la mujer esponja. ¿Está buena o qué? No está mal. Bien. Tiene el pelo así como muy largo, ¿sabes? Y rizado. Pelo polla. Y el Quique, ¿sabes? Coño, a ver, no me gusta, tío. No me gusta usar mi nombre con otra persona. Bueno, pues nada, que se lo está así tocando todo el día diciendo qué pelo más bonito tiene mi mujer, qué mujer, ¿sabes? Y la mujer cuando termina por la noche tiene todo el pelo así,
mojado, tío, como si hubiese salido de la ducha. Me están quitando las ganas de quedar con él, ¿eh? Lo haces bien, tío. Seguro que lo que quiere es encasquetarte un seguro. No jodas, ¿se ha hecho de eso de los seguros? Entonces sí que no voy a quedar con él, vamos. Se dejó lo de Amway y ahora se dedica a los seguros. A mí ya me estuvo dando el coñazo que sí. Es preciso, tío, que es una responsabilidad muy grande si se hace un incendio o cualquier cosa, coño. Me acojonó, tío, de verdad me acojonó. Tienes que asegurarte, coño. Ya ves tú que yo en casa no tengo nada, una tele, tengo una nevera. Pero nada, el tío insistió y me dijo, es que, tío, tú fíjate, si se estrella un coche en tu casa, te lo cubre el seguro. Pero si tú vives en un sexto. Oye, por eso le dije yo. Me dice, hombre, a ver, quien dice un coche dice un avión. Ah, claro, un avión. Oye, si se estrella un avión en mi casa me voy a preocupar yo por la nevera. Fíjate los huevos, Bueno, tío. pero si te lo paga el seguro... Luego te dicen, no, es que el piloto iba borracho y eso no lo cubre. O es que era un bimotor y solo tiene que ser motor esa propulsión. Tócate los huevos, ¿sabes? Nada, paso, tío. Pero al final te apuntaste al seguro, ¿no? Sí, mira, al final me apunté. Pues al cabo de unas semanas se me jode el termo y llamo al perito. y nada, Perito. al perito. Bien, va. Bueno, es igual. El tío viene y me dice, no, es que esto no entra porque es que el agua es mala, ¿sabes? Se te ha jodido el termo porque el agua es mala. Coño, pues por eso lo he asegurado, ¿sabes? Pero entonces llamaste al Quique. Sí, pero me dijo que estoy de vacaciones, tío, ahora me viene fatal ir. Pero de todas formas, el termo no entra, ¿no? Te jode, tío, cabrones. ¿Pero te pagaron o no te pagaron? No, no me lo pagaron. Pero al cabo de poco tiempo, ¿sabes? Hubo una tormenta seca y se jodieron todos los electrodomésticos del vecindario. Yo, como había quitado el interruptor del general, pues nada, no me pasó nada. Me agencié una tele quemada, un vídeo quemado, un DVD quemado, un microondas también quemado. O sea, me lo puse todo en la casa, llamé al perito. Perito. Bueno, al perito. El tío viene allí, me hace el parte y me pagaron una pasta que te cagas. Y luego me di de baja, ¿sabes? Que les den por culo. ¿Sabes lo que eres tú? ¿Tú sabes lo que eres? Tú eres el puto amo, chaval. Tú eres el puto amo. Mira, viene el Jan. Anda. Jan! Míralo, Es como verano azul, pero en moto, tío. La. ¿Dónde vas, tío? Voy al pueblo. ¿Necesitáis algo? Pues mira, ahora que lo dices, tráete unas cervecitas de esas, ¿Qué vas a pero de cenar esas por de ahí? rosca, ¿sabes? Voy a un pub a ver un partido de la selección francesa. Es verdad, el Eurocopa. ¿Por qué no tenéis tele en casa? Eso es lo que digo yo. Oye, Jan, tráete una tele, una televisión plana de esas grandes, con colores vivos. ¿Tipo? Vivos. Corta. El otro día, un japonés batió un récord. 23 horas dando vueltas a un campo de fútbol con un tetrabric de leche en la cabeza. ¿Y cuál era el récord? ¿El mayor tiempo haciendo el gilipollas? No. El mayor tiempo dando vueltas a un campo de fútbol con un tetrabric de leche en la cabeza. Creo que el anterior lo tenía un chino. 18 horas. A mí es que esto de los guiones me parece una soplapollada. Pero lo de los días mundiales, ¿no? ¿Días mundiales? Sí, el Día Mundial del Niño o el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Pero eso es para concienciar a la gente sobre problemas sociales. Pues yo no digo que no esté bien lo del Día Mundial del SIDA o el Día Mundial del Cáncer, pero el Día Mundial del Cultivo Ecológico, el Día Mundial de la Berenjena Rellena. Vamos, no me jodas. Pues no sé cuándo leí que era el Día Mundial del herpes. ¿Ves? Pues si existe un día para esa enfermedad, debería existir un día para cada una de las enfermedades. Día Mundial de la gonorrea. ¿O es que un enfermo se merece más que otro? Día Mundial del sarro. ¿Qué pasa? ¿Que si tienes sarro vas al dentista y ese día te hacen descuento? Día Mundial de la diarrea. Porque alguna papilera. ventaja tiene que tener, ¿no? Vamos, digo yo. Yo qué sé, es que me lo dice como si tuviese yo la culpa. no, Tira, pero- tira y calla. ¿A qué jugamos? No sé, ¿a qué quieres que juguemos? ¿A qué sabes jugar? No sé. ¿Al cinquillo? ¿Al mus? ¿Al chinchón? Coño. ¿A cotos? ¿Y a qué sabes jugar tú? Yo a las familias de chinitos y negritos.
amigo Simón. No me apetece jugar más. La has cagado. Esto es una pasada, ¿eh? Vaya. Qué pena que no seamos gays. Ahora podríamos enrollarnos y esto sería un momento especial. Pero ¿quién te dice que si yo fuera gay me enrollaría contigo? ¿Y por qué no? Pues no sé, pues porque no eres mi tipo. Vamos, que si yo fuera gay tú no serías mi tipo. ¿Y quién sería tu tipo? Nadie. Coño, di a alguien, pon un ejemplo. ¿Quién podría ser tu tipo? ¿El Chinarro? No. ¿El Perales? No. ¿Sí? ¿El Floren? No, pues di a alguien. El francés. Sí, el francés. ¿Jan? ¿Qué tiene Jan que no tenga yo? Pues no sé. Es más... ¿Más qué? ¿Más gay? No. ¿Más alto? ¿Más bajo? No. ¿Más guapo? No, más guapo tampoco, porque... No, más maduro, sí. Es como que te da seguridad. ¿Seguridad? ¿Qué seguridad te da un tío que tiene 10 años más que tú? ¿Que la palmará antes y te podrás quedar con todo lo suyo? Pues te jodes, porque creo que el Jan este está más pelado que las ratas. No, es que creo que si estás con alguien mayor como que te protege. Pero si Jan no tiene ni media hostia. Yo te podría proteger incluso mejor que él. Tú, Claro. pero si eres un cagao. Además, Jan es más... ¿Más qué? ¿Más francés? El que sea francés no quiere decir que haga bien el francés, ¿eh? Que yo igual lo podría hacer mejor que él. ¿Qué pasa, que eres maricón o qué? Yo no. Joder, macho, es que a mí me gustan las mujeres, ¿eh? Ni tú, ni el francés, ni nadie, las mujeres. A mí también me gustan las mujeres. Solo he dicho que si por casualidad fuéramos gays. Por casualidad. ¿Tú crees que alguien es gay por casualidad? Hombre, yo lo que digo es que en el fondo todos somos un poco maricones. Habla por ti, ¿eh? No, a ver. Tú cuando te haces una paja no eres un tío que está sujetando una polla. Sí, pero es mi polla. Ya, pero no hay mujer por medio. Solo hay un tío, por tanto es sexo masculino. En realidad se la estás meneando a un tío, aunque seas tú. Ya, pero es que cuando me la meneo, lo que me da placer es mi polla, no mi mano. En una paja, mi polla tiene preferencia sobre mi mano. Bueno, entonces te debería dar igual que fuese otra mano de otro tío el que te la menea. Según tu teoría, el placer que sentiría sería el mismo, incluso más. Porque no habría nada en tu cerebro que te está diciendo que tienes una polla entre manos. Pero ahora, en serio, ¿me la quieres menear o qué? Yo, ni de coña. Joder, es que estás hablando de una manera que si no te conociera de verdad pensaría que te has vuelto marica. Que aquí el único que se quiere liar con el francés eres tú, ¿eh? Pero tú eres un pedazo de gilipollas. Anda, me voy para adentro que Sí, todavía me violarás. Sí, contento me Puta. tienes. Puta maricón. ¿Ya te gustaría a ti? Anda, entra, hacerte una cervecita. Estoy pensando en escribir un guión. ¿Ah, sí? ¿Para una película? Antes había pensado escribir una novela, pero no. No, eso no tiene salida. ¿Y de qué va? Pues no sé, tengo un par de ideas por ahí en la cabeza, pero de la vida, de personajes. Una peli de esas en las que no pasa nada, ¿no? Justo, sí, ese tipo de pelis. Gente hablando, es fácil. Es fácil que sea una mierda. Pues la mayoría de pelis que ganan premios van de eso. Gente hablando. Y ganan premios. Ya, pero porque hablan en francés o en ruso. Yo he visto un montón de pelis españolas que son tan coñazo como esas y no ganan ningún premio. Hostia, pues el otro día fui a ver una peli iraní, de esas que ganan mogollón de premios. Qué moral. Entonces, se ve el horizonte, ¿no? Y se ve una figurita pequeña, y empieza a venir hacia la cámara, ¿no? Pum, pum, caminando, pero lento, pero lentamente. Y yo empecé a contar como los pasos, ¿no?
1, 2, 3... 5 minutos de reloj, colega. 5 minutos. Y luego se para ahí, se acerca, se ve toda la cara y ves que es un niño, ¿no? Con la ropa roída, con enjuto, ¿no? ¿Enjuto? Sí, bueno, delgado. Coño, ¿cómo puedes usar la palabra enjuto y marimandona al mismo día? Bueno, a lo que iba. Entonces, el chaval se gira y empieza otra vez a ir hacia el horizonte. Lentamente, pero lentamente, pero otra vez, pero lento de cojones. Y yo pienso, vamos, no me jodas. ¿Este crío va a ir hasta el horizonte otra vez? Efectivamente. Y yo entonces miré a la peña que estaba al lado, así como para ver qué cara ponía. Y la gente ahí con los ojos como flipando, tío, que parecía que estuvieran viendo El precio del poder. Hombre, igual llevaban unas gafas de esas, ¿sabes? Que tienen los ojos pintados y estaban ahí sobaos y con la babilla. Miré el reloj, 15 minutos. 15 minutos de reloj viendo al niño para arriba y para abajo. Entonces yo me dije, pues si este tío puede hacer una película así, yo también. ¿Y tú para qué vas a ver eso? Bueno, porque había quedado con una tía que iba intelectualilla y quería tirarme el pegote. ¿Tirarte el pegote o tirártela a ella? Bueno, a ella. Sí, pero al final, por culpa de la puta peli iraní, no pude mojar, ¿no? Ay. ¿Sabes qué pasa? Que me quedé sobado a la mitad. Y encima a la salida del cine le dije que era una puta mierda. Entonces, claro, se cabreó. Joder. Encima que la llevas... Sí, pero luego decía que yo no había entendido el significado y que si la caminata del niño simbolizaba la huida de la infancia en relación a lo... Vamos, que era un coñazo, que no sé si era peor la película o el significado. Eso es como el corto que hizo el Chinarro. ¿Te acuerdas del Chinarro? Sí, pues se fue a Estados Unidos. ¡Eva! No, al final se quedó por aquí y montó una tienda de esas de iluminados, ¿sabes? De esas que venden pirámides de cuarzo, inciensos, velas y aloe vera. De iluminados, vamos. Pues iluminados. Pues nada, el tío hizo un corto que lo presentó y todo en el auditorio, ¿sabes? Claro, como su primo es concejal del ayuntamiento, bueno, te cagas con el corto. O sea, a su lado, la peli iraní, Matrix. Pero que era un corto experimental. Sí, así lo definía él, claro. Usando esa palabra te da rienda suelta a hacer cualquier cosa que te salga del nabo. O sea... ¿Y de qué iba? Ni puta idea. 20 minutos ahí de imágenes raras, de sonidos más raros todavía, ¿sabes? Como si un tío se hubiese tragado una cámara y estuviese grabando por dentro del intestino y... Vaya peñazo. O sea, lo mejor de todo es que cuando termina, toda la gente ahí sale ahí sacando sus conclusiones, ahí los corrillos de iluminados, ahí diciendo, ah, a mí me ha gustado esto, sobre todo esta parte. Yo miraba y decía, o soy gilipollas, pero yo no he entendido nada. Seguro que eran clientes suyos. ¿Te das cuenta que desde que he llegado solo hemos hablado de soplapolladas? Que si las tías son tal, que si los franceses, que si los gays... Que... Hablamos de cosas que nos interesan. No, es que más bien hablamos de cosas que no nos interesan. Podríamos hablar de arte, de cultura, de economía, de política... De política. Hablemos de política, venga. 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 Vamos a hablar de política. Venga, política. Empieza tú, ¿no? Oye, ¿por qué tengo que empezar yo? Empieza tú. Porque yo he dado la idea. Coño, pues por eso mismo tienes que empezar tú. Bueno, vale, empiezo yo. A ver, ¿tú qué cambiarías de la política actual? Coño, ¿por qué tengo que empezar yo? Empieza tú. Coño, pues te he hecho la pregunta, he empezado yo. Claro, así es muy fácil. Coño, Que no tengo ningún problema, empiezo yo. A ver. Yo cambiaría los mítines políticos. A ver, por ejemplo, cogería el Zapatero y lo metería en un mítin del PP, ahí a soltar su discurso. Será el PSOE, ¿no? No, del PP, ahí con sus banderitas, su música ahí, tachín, tachín, tachita, tachín, ¿eh? Entonces cogería a Aznar y lo metería en un mítin del PSOE. Pues el Aznar lo han echado. Ya, pero da igual, es un ejemplo, ¿no? Vale. A ver, ¿qué mérito tiene que el líder político de un partido, como por ejemplo el PSOE, convenza a la gente de su mismo partido? No tiene sentido. En cambio, si es al revés, es un reto. Claro. Sería un reto para ellos. ¿Qué te parece? Está bien. Está bien. Y el catering que lo paguen ellos de su bolsillo. Ahí está. Así no harían ahí esos banquetes que se pegan unas comilonas que te cagas, no. Harían sándwiches de foie gras. O de chope. Pagarían de su bolsillo.
Está bien. Está bien. ¿Y qué más? Está muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más qué? ¿Qué más? No sé, otra propuesta, porque esto es muy, muy, muy pequeño, esto no es nada. Yo... Yo pillaría... ¿eh? Sí. Y pondría como políticos, o sea, como concejales, como ministros, Sí. como alcaldes, o sea, los Políticos, vamos. Todos los Que políticos. son los políticos. Solo podrían ser gente que estuviera en el paro. Ole, Solo gente que esté en el paro. tú eres bueno. ¡Pum! Tú eres muy bueno. ¿No? Porque me parece un morro acojonante, un tío que tiene un curro ahí de puta madre, que es pues no sé, que es abogado, o que es O que tiene economista, inmobiliarias también. que se haga ministro y esté cobrando de los dos sitios. Eso es verdad. Ah. Sí, porque esta gente que tiene casa, Ah, luego se resulta está que tiene forrando. más empresas Claro. y resulta que tiene Ah, sí. concesiones ¿No queréis para hacer acabar con el paro? autopistas. Si queréis Por ejemplo, tener el AVE. gente que El esté AVE en el pasa por paro. aquí, pues yo compro unas cuantas A casitas de gobernar aquí, gente entonces en el empiezo paro. ahí a hacer Solo gente del supermercados, paro a montar gobernar. cosas y estoy hasta los Sí, cojones. que hacen Estoy hasta los una cojones. autopista y se forran. Hijos de puta. Hijos de puta. Qué hijo de puta. ¿Tú a quién has votado? Yo lo he puesto. Yo paso también, si todos son iguales. Mismo perro, pero con diferentes collares. No hijos de puta. Te vas a quedar por las patas, colega. Deja ya de comer esta mierda. Tan buena. Sí, Las ha comprado Jen. pero luego... Las ha comprado Jen. Son sevillanas. Ole. Entonces, ¿el dueño cuándo viene? Un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. ¿Dónde está? Australia. Negocios. Surf. Ah. ¿Se ha ido a vivir ahí? No exactamente. Bueno, entonces cuando se canse ya volverá. No creo que se canse. Bueno, pues cuando se le acabe el dinero tendrá que volver por cojones. No le importará. Bueno, vale ya. Aquí. Señor Misterio. ¿Qué coño pasa? No le digas nada a Jen, ¿eh? ¿De qué? Pierre, ¿Eh? el francés, ¿Eh? el dueño de la casa, el Que primo sí, de Jen. coño. Pierre, el francés, el dueño de la casa, el primo de Jean, ¿qué? Que no creo que vuelva. Que le ha palmado. Qué cabrón. Seguro que te lo has cargado, lo has cortado a cachitos y lo has enterrado ahí en el debajo del olivo. No, he hecho sobrasada con él, no te jode. Que no. Que le ha palmado en Australia. ¿Pero en serio? Sí. Se lo ha tragado un tiburón mientras hacía surf. Joder. Ya te digo. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque el otro día estaba viendo Noche de Impacto y salió. Imágenes grabadas por un videoaficionado. Un grupo de gente es atacada por un tiburón mientras hacía surf al sur de Australia. Y sale allá un grupo de gente al fondo, un tiburón que sale del agua y se zampa un tío. Ese tío, Pierre. Pierre. Pero ponía el nombre de Pierre no sé qué o algo. No, ponía que era un surfista anónimo, pero ese tío era Pierre. Joder. ¿Y entonces? ¿Ha identificado el cadáver? ¿O han encontrado un trocito, un resto o algo? Porque si no, no entiendo. No. O sea, yo supe que era él porque yo le ayudé a pintar una tabla de Wirfinsu que tenía de color fucsia, que era súper cutre, y llevaba unas bermudas que me había regalado mi madre, pero que eran súper horteras, ¿sabes? Y yo se las regalé a él, porque llevaba en un bolsillo aquí detrás para guardar la documentación, que era impermeable. Pues nada, se lo ha tragado enterito, macho. Se ha tragado a Pierre, las bermudas de mi madre, la tabla de Wirfinsun y la documentación, todo. ¿Y qué piensas hacer? ¿Yo? ¿Cómo que qué pienso hacer? No
sé, tendrás que avisar a su familia o algo, ¿no? ¿Yo? Pues no conozco a su familia. ¿No? ¿Y Jan, el primo de Pierre, el dueño de la casa? Eso de que es su primo es lo que él dice, ¿eh? A mí Pierre nunca me lo presentó. ¿Quién te dice a ti que el Jan este no vio también por la tele cómo se tragaba al tiburón a ese tío? No has dicho que era irreconocible, que había un grupo de surfistas... pero igual por aquí estamos todos rodeados de franceses. ¿Quién te dice a ti que el Jan este no tiene una casa por aquí y nos espiaba mientras pintábamos la tabla de Wilfinson? Y me vio cómo le regalaba las bermudas a Pierre. ¿Y para qué? Ahora viene aquí para quedarse con todo. ¿Para quedarse en la casa? Sí. ¿Tú crees que existe alguien tan hijo puta como para quedarse en la casa de muerto? Como no lo conozco bien, pues eso, le he dicho que venía yo aquí para echar un vistazo, para que no viniesen a robar, que tardaría en venir unos meses. No lo conozco bien. Entonces nadie más sabe que está muerto. Tú, yo y el hijo puta el tiburón. Y la casa está pagada. Debe de estarlo. Y si no está domiciliada. Los recibos de la luz y del agua llegan pagados. Estoy pensando en poner el canal satélite. ¿Tú crees que se lo podrán cobrar por la misma cuenta? Pero no digas gilipolleces. Pero, ¿cómo vamos a ponernos el canal satélite si no tenemos tele? Estoy intentando convencer a Jen que compre una, ¿sabes? Pero de esas planas, con colores bien vivos. Bien vivos. ¿Sabes? Vale. Con 8 altavoces. Surround. ¿Qué? Surround. ¿Surrún qué? Surround. Surround. Surrún. Ay. Qué malo está este puro. Y no tendrás grabado lo del tiburón, ¿no? No. No sabía que lo iban a pasar. Me hace gracia cuando dicen grabado por un videoaficionado. O sea, si tienes una cámara de vídeo y por casualidad estás cerca de algún accidente y lo grabas por lo que sea, te convierten automáticamente en un videoaficionado. Y yo también era videoaficionado en los 80. Cuando mi padre me bajó de Andorra el video Itachi, ese que se abría por la parte de arriba, ¡plac! Y también estaba el Betamax, el 2000, ¡buah! Un montón. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que a los de la tele les jode no haberlo podido grabar ellos. O sea, que si pasa algo y no hay un currela de la cadena cerca para poderlo grabar y eres tú el que lo grabas, te llaman videoaficionado. Lo grabó un videoaficionado. Así como de potra, lo grabó de potra. Como es videoaficionado, pues cabrón, si tú eres el profesional, haber estado allí para grabarlo, ¿sabes? Pero a mí no me insultes. Mira. Así como para quitarte méritos, ¿sabes? Hijos de puta. Estaba pensando... qué putada lo de morirse. A mí me joderá perderme todos los adelantos que estén por llegar. Claro, por eso tenemos que disfrutar de lo que tenemos ahora. Seguro que dentro de 50 años ya han inventado el móvil insertado en el cerebro. No sé cuándo leí que te pondrían un micro en la muela y un receptor en la oreja y solo con pensarlo ya tendría línea. Qué chorrada. ¿Chorrada? Es lo mismo que hace 50 años cuando les decían sí, habrá un teclado con una pantallita que estará conectado al teléfono y podrás hablar con todo el mundo. Y bajarte películas, bien sean Matrix o Mar Adentro. O Más Adentro. Sí, hace 15 años lo del teléfono móvil ya era de ciencia ficción. Y hoy en día te hacen fotos y todo. Me acuerdo que mi padre me bajó unos walkie-talkies de Andorra. Walkie-talkies. Bueno, da igual, como sea.
que eran súper grandes. Me parecía que eran la hostia. Pues eso. Me joderá perderme todas las moderneces. ¿Has leído La muerte es una putada del profesor Julius Nolte? ¿Eso qué es, un libro? No. Pues va de eso, de lo puta que es la muerte. Que como no sabemos lo que va a venir después de la muerte, pues que por eso creamos las religiones, las sectas, que si el Opus Dei, que si la cienciología, que si esas cosas. Es que a mí lo que me ofrecen las religiones no me convence, ¿sabes? Bueno, lo de la reencarnación sí. Pero solo si pudieras elegir en qué te vas a reencarnar. Si cambiarse los estatutos de esas religiones, ¿sabes? Yo me apuntaría. ¿Te apuntarías? ¿Te crees que es un gimnasio? Que te toque a suerte eso de lo que vas a ser el resto de tu vida. O sea, de tu segunda vida, digo. Es un riesgo, ¿eh? Claro, a mí si me tocara reencarnarme en cucaracha, no me soportaría, tío. Me moriría del asco. Te chafaría yo de un sandaliazo. Claro, si es que tendríamos que escoger antes de diñarla. Si no te pasas una eternidad decidiéndote que si quiero ser esto, que si quiero ser lo otro. Claro. No. Mira, ¿ves? A mí me molaría ser un tiburón. Claro, para comerme y quedarte con mi casa. Los tiburones no comemos cucarachas, chaval. Es que un tiburón, tío, es guapísimo, macho. Ahí en el océano, tranquilo, respetado por todo el mundo, o sin enemigos, ¿sabes? Ya, pero a los tiburones los cazan, ¿eh? Está lleno de chinitos hijos de puta ahí con arpones dispuestos a cazarte y hacer contigo sopa de tiburón. Pues un león, ¿sabes? Ahí, medio de la sabana, en todo el solarro, y tú a la sombra, ¿sabes? Un árbol de estos medio seco y a la sombra. Viviendo de lo que cacen las hembras. Sí, pero si eso ya lo haces en esta vida. Además, a los leones los cazan. Pues un tigre. Los cazan. Un gorila. Los cazan. Un rinoceronte, un elefante, un leopardo. Los cazan y los cazan. Mierda. Pues un virus. Así me cargaría yo los cazadores. Se vacunarían. Hijos de puta. Y es que no entiendo esta manía que tienes tú de reencarnarte en animal. Reencárnate en persona. Claro. Yo me reencarnaría en mí mismo, sí. Pero forrado de pasta, sí. Yo crearía una religión que me prometiera riqueza absoluta y vida eterna. Sin que te pida nada a cambio. Sí, nada de celibatos, ni de ayunos, ni de hostias, nada. Sí. Pero ¿sabes qué? A mí que me concedan mi última voluntad. ¿Cuál es? A mí me molaría que me disecaran. Me pusieran en la primera fila del mejor local de striptease del mundo. Concedido. Yo me encargo. ¿Y la tuya? No morirme. Bueno, tampoco está mal. Pero no vale. Pues que me incineren. ¿Sabes? Que me incineren y me planten en una maceta ahí con unas semillitas de marihuana súper guapas, ¿sabes? Y poderme enrollar con ellas ahí, ¿sabes? Y hacer el amor con ellas y que salga ahí unos cogollos ahí verdes para arriba y jovencito con unas hojarras ahí grandes, ¿sabes? Y que me corten y que se me formen pues mis seres más queridos, mi madre, mi padre, mi tío Alberto, mi tío José Luis. Bueno, mi tío José Luis no fumaba, pero es igual. También que pegue 2 caladas ahí. Y el Floren, aunque el Floren, como le faltan dedos, también tendría dificultad para pinzar. Pero me fumen ahí, que salga todo el humo para arriba y... ¿Sabes? Se hace así como etéreo ahí con todas las nubes y todo ahí súper grande, súper espacial, con todo el espacio ahí, las estrellas, los pájaros pasan ahí todo, se quedan colocados también con el humo, ¿sabes?
Quique, parece que mañana va a hacer buen tiempo. Podríamos ir a la playa, ¿no? Vale. Pillamos el 4x4 del garaje y vamos. Hay un 4x4 en el garaje. Sí, señor. Un Toyota Land Cruiser nuevecito. No me jodas. El Pierre este no se priva de nada. ¿Y te ha dejado las llaves? Claro, para ir a llevarle al aeropuerto y para recogerle. Y para venir a la casa a echarle un vistazo de cuando en cuando. Como yo no tengo coche, Cada vez me cae mejor el Pierre este. te caía. Será te caía. Oye, cabrón, ¿por qué no viniste a buscarme con el 4x4? Porque todavía no lo había pillado estando el Jan por aquí. ¿Sabes qué te digo? Que a partir de ahora todos los sitios con el 4x4, que se acostumbre. De puta madre. Sí, señor. Estaba pensando que igual podría quedarme unos días más. Vamos, si no te importa, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer es dejar el curro ese de mierda que tienes y venirte aquí a vivir conmigo. Que yo con el Jan este me aburro un huevo, macho. Pues no te digo que no, ¿eh? Claro. Porque entre lo que me cuesta el alquiler y los gastos que tengo, voy con el sueldo rascado. Además, a mí la Fórmula 1 me toca la polla. Y encima la novia me ha dejado. ¿Ves? ¿Cómo sabía yo que había sido ella la que te había dejado? Oye, ¿y tú? Ahí en Barcelona, ¿qué pagas tú de alquiler? Pues 400 euros, ¿por qué? Joder, qué clavado, ¿no? No, la especulación, normal. Pues lo que podrías hacer es realquilarlo por 800 euros. Y con tus 400 euros, ¿qué ganas? Y con lo que me estoy yo ganando de mi piso ahí en San Antonio, y vivimos aquí como marqueses, sin pegar ni chapa. Pues no es mala idea, ¿eh? ¿No? Y voy a decirle a Jan que si quiere quedarse aquí a vivir, que pague alquiler. Eso, que pague, que pague. Coño, ya está bien de vivir de gorra, ¿no? Ya. Ay, que me limpie ahí el cuartucho ese y lo alquilamos. Rollo turismo rural. ¿Y si ponemos un restaurante? Ya en este cocina de puta madre y además las babosas son gratis. Ay, qué va, tío. Demasiado curro, macho. Que si toma comandas aquí, que si haz reservas, que si 12 en 25. No, qué paso, tío. Bueno, pero... Y una ruta de esas de dar vueltas por las montañas y eso, para los turistas, digo, ¿no? Y nosotros ahí de guías, va. Sí, hombre, tío, ahí hay que ir a pie, no te jodes. Con lo cansado que es todo eso, no. Ah, tú eres un poco avaricioso, ¿eh? Tú quieres ganar pasta fácil. ¿Y tú no? También. Lo único que resta es el valor de una moneda vieja. Cada uno en una cara, cada uno en una esfera. La maleza de la memoria no me deja ver lo que quiero. Por un bosque de recuerdos, la maleza de la memoria no me deja ver lo que hay que ver. ¿Un club de alterne? ¿Un club de alterne? Una casa de putas. No, sí, ya sé lo que es. ¿Pero por qué lo llamas así? La casa del francés. ¿Te imaginas? Estaría bien. La casa del francés. No, pero da mucho curro, ¿eh? Y además hay mucha competencia en el sector. No está mal esta playa. Ya. Hombre, las hay de mejores, pero como esta está al lado de casa... ¡Jan! Mira a ver si pescas algo para la cena. El otro día hice una gelatina de medusas para cagarse. ¿Medusas? De recuerdos, la maleza de la memoria hoy no me deja ver.